Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Vamos a leer en Hebreos el capítulo 11 desde el versículo 32 en adelante. 32 en adelante. ¿Lo tienen ya? Dice así: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, se hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Nos vamos a detener aquí en la lectura del capítulo. Ustedes vieron que el hombre común, el hombre de la calle, tiene algunos temas que son tabú, de los cuales no quiere hablar. Si usted saca el tema, por ejemplo, de la muerte, entonces hay gente que no quiere hablar de la muerte, elude el tema de la muerte. De eso mejor no hablar, no pensemos en eso. Los jóvenes dicen no tiremos pálida. Es decir, entramos en un tema que es tabú. Tabú era para los antiguos, para los pueblos primitivos, lo que no se puede tocar. Ese es un tabú. No se puede tocar ese tema. Hay otros temas también. Las enfermedades terminales también causan eso, ¿no es cierto? Hay gente que no se atreve a decir la palabra cáncer, entonces dice la papa. ¿Qué tiene? Tiene la papa, ¿no es cierto? Y ya usted sabe que en la jerga lo que significa. Hay cristianos que tienen la misma escuela y cuando hablan de la fe siempre quieren hablar de una fe humanamente triunfante, siempre humanamente victoriosa, y los que tienen fe, ¿no?, entonces se les abren todas las puertas y todos los caminos y todo esto, y sobre todo se detienen en tres temas, que son los tres temas fundamentales sobre los que hacen hincapié, y sobre los que se habla. De esto sí se puede hablar, después aparece de lo que no se puede hablar, que hoy nosotros vamos a hablar, porque siempre lo que tenemos que hacer cuando abrimos la palabra de Dios es ir a la verdad, ¿no?, a la verdad. Entonces, dentro de esos temas tenemos el asunto de la sanidad, de los milagros y de las soluciones a todos los problemas. Estos son tres temas que de esto se pueden hablar. Entonces se habla de la sanidad, por la fe sanamos enfermedades, por la fe vemos milagros, por la fe tenemos soluciones a todos los problemas. Pero cuando uno dice esto, cuando le decimos a alguien, mire, por la fe va a tener solución a todos los problemas, se va a sanar de todos los males, Dios va a realizar todos los milagros en su vida, realmente lo estamos engañando. Estamos engañando porque no es así. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? ¿Que Dios no tiene el poder para sanar una enfermedad? Puedo contar casos donde yo he visto que el poder de Dios sanó, pero también le puedo contar casos en que Dios dijo que no. Que Dios no puede hacer milagros, Dios puede hacer milagros hoy, y los hace, pero hay casos en el que no hace el milagro, a pesar de que uno se lo pida. ¿Que puede solucionar problemas? Claro que soluciona problemas, y tenemos experiencias sobre esto.
Pero a veces Dios no soluciona el problema, deja que el problema siga porque nos hace bien para nuestro crecimiento espiritual. Lo que quiere decir que nosotros a veces creemos que aceptar una parte de la realidad de la fe, que es la realidad esa siempre triunfante, ¿no? Usted va a una librería cristiana y encuentra la vida triunfante, la vida victoriosa, la vida. Siempre estamos con el exitismo de la fe, pero la fe tiene también otro aspecto. Tiene otro aspecto. Y entonces hay que entrar dentro de la realidad. ¿Por qué? Porque no es que usted llega a la fe y entonces se le acabaron los sufrimientos. No, el Señor dijo que íbamos a sufrir también y que el sufrimiento formaba parte de la vida. Entonces, cuando alguien de pronto está en un lugar como este y en vez de decirle que la fe está siempre supeditada a la voluntad de Dios, se le dice, Dios tiene poder y lo va a hacer, y lo va a hacer, y lo va a hacer. Cuando no se hace, entonces dice, bueno, lo que pasa es que usted no tiene fe. Y es muy fácil así, ¿no es cierto? Es muy fácil. Entonces le creamos culpa a la gente porque no he recibido eso de Dios. Pero lo real es que la fe tiene dos caras. Y cuando llegamos a esta parte, ustedes se dan cuenta que el autor de Hebreos ha terminado ya con los grandes personajes y nos ha mostrado todos los aspectos de la fe. Ahora va a ser un resumen final. Y en ese resumen final comienza diciendo, ¿y qué más digo? En el versículo 32, como diciendo, bueno, me quedan, y empieza a hablar y da una serie de nombres que nosotros podemos estudiarlos por nuestra cuenta y ver cómo se manifiesta la fe. Pero en los nombres que nos ha presentado hasta este momento, que es lo que hemos venido estudiando hasta el día de hoy, nos dio ya todos los aspectos de la fe. Entonces ahora nos dice, mire, podemos seguir hablando de todos los demás y vamos a encontrar sí variantes, pero los temas fundamentales de la fe estuvieron desarrollados cuando vimos la fe de Abel, la fe de Enoc, que caminó con Dios en tiempos de declinación, la fe de Noé, que trabajó, que construyó el arca y se salvó su familia, la fe de Abraham, que recibió la promesa, la fe de Moisés, que tuvo victoria sobre un imperio como Egipto, la fe de Josué, que hizo caer los muros de Jericó, la fe de Rahab, que fue librada de la muerte. Pero ahora justamente trae en este párrafo que nosotros hemos leído, pero mire, estos son casos grandes de fe, pero no se crea que todos la sacaron así y todos tuvieron victoria. Entonces generaliza, y en esta generalización dice siempre, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Acá hay un paquete muy grande de temas bíblicos, de gente que vivió por la fe. Y entonces de esa generalización me empieza a decir, bueno, dice, si usted quiere ver casos de fe en la Biblia, para ellos era la historia, su historia pasada, usted se va a encontrar con que hay quienes por la fe conquistaron reinos. Y usted va al Antiguo Testamento y se encuentra, por ejemplo, con el par de Josué. Ustedes se acuerdan que Josué tenía a alguien que estaba al lado de él, que era Caleb. Y Caleb, anciano, cuando tenía 85 años, y estaban en plena conquista, le pide que le den el monte de Hebrón para él realizar la conquista, y por la fe él conquista eso. Ahora, el monte Hebrón es un monte grande en el sur, fíjense, Hebrón es la zona donde hoy está la tumba de Abraham, esa tumba de los patriarcas de la que hemos hablado, está allí en Hebrón. Esa zona él la conquista teniendo 85 años, ¿no? Con esa fortaleza que da la vida activa, permanente, de los que atravesaron el desierto y estuvieron siempre luchando. Y él lo pide y Dios le concede eso. Hicieron justicia por la fe. Ustedes se acuerdan que Salomón frente a Dios se sintió incapaz por la responsabilidad que tenía cuando subió al trono de Israel. Él se presentó delante de Dios y le habló de su necesidad de sabiduría. Lo que quiere decir que él conocía sus propias falencias, sus propias limitaciones, y le pidió capacidad a Dios. Y el famoso juicio de Salomón, cuando las mujeres trajeron al niño muerto,
Y allí Salomón define el tema en una forma que maravilló a toda la gente por la sabiduría con que determinó esto. Quiere decir que la fe que él puso en el Señor cuando se acercó y le dijo, bueno, yo tengo que reinar en lugar de David. David había sido un gigante, y estar detrás de un gigante es muy difícil, ¿vieron? Es muy difícil. Es muy difícil, porque cuando alguien gobernó 40 años y gobernó bien y consolidó el reino, y tener que asumir para continuar, es difícil. Y él, consciente de la dificultad, puso su mira en el Señor y confió en el Señor, y el Señor le dio la sabiduría que necesitaba para ir adelante. Lo que quiere decir que Salomón hizo justicia y asombró al pueblo, y esto es algo que le dio mucha autoridad también delante del pueblo, porque el pueblo se dio cuenta que este hombre que empieza a gobernar es alguien que tiene capacidad y que tiene realmente a Dios con él. Y entonces hizo justicia. Taparon la boca de los leones. Esto no hace falta que yo diga para dónde se nos va el pensamiento, ¿no es cierto? Se nos va para el libro de Daniel, donde Daniel es echado al foso de los leones por causa de su fe, porque él mantuvo su fe. Y al mantener la fe, el rey de Babilonia hace que lo echen al foso de los leones, contra su voluntad, pero lo echan. Él había desafiado el edicto del rey, que por 30 días no tenía que orar. Había que pedir al rey no orar. Esto era muy típico de Babilonia. Hay libertad de culto, pero en este momento 30 días se suspende la libertad de culto. Todos me adoran a mí. Era muy típico de Babilonia esto. Y él dijo, no, yo sigo orando a Dios. Y por fe abría la puerta, la ventana, como hacía siempre, hacia Jerusalén, se inclinaba y oraba a Dios como siempre. No fue una actitud desafiante, no, él hizo lo que hacía siempre. No rompió la rutina devocional en su vida, ni tampoco se ocultó. Si todos los días abría la ventana y oraba, a pesar del edicto del rey, abrió la ventana y oró. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso. Y bueno, ustedes lean la historia y ustedes conocen la historia, que fue echado al foso de los leones y dice, Dios cerró la boca. Y sale ileso. Apagaron fuegos impetuosos, y también estamos en el libro de Daniel, ¿no? Los 3 jóvenes que fueron echados al horno de fuego, y resulta que salieron también ilesos de ese lugar. Evitaron filos de espada. ¿Recuerdan ustedes a Elías, el profeta? Tenía la cabeza puesta a precio, el rey lo quería matar. Él desafió la espada de Acab y de Jezabel, que eran 2 asesinos. Y él se enfrentó con el rey y en la cara le declaró su pecado. Y cuando el rey le dijo que él estaba turando a Israel, le dijo en la cara, no soy yo el que está trayendo el problema, sino sos vos. Se lo dijo al tirano en la cara. Y sin embargo Dios lo protegió y evitó el filo de espada. Y evitó milagrosamente esto. ¿Se acuerdan ustedes? Fue alimentado por los cuervos, tomó agua de un arroyo, alimentado después por una viuda, pero nosotros diríamos hoy en nuestro lenguaje de hoy, vivió en la clandestinidad, pero el rey poderoso y su esposa que lo odiaban no pudieron hacer nada por él. Sacaron fuerza de debilidad por la fe. Jeremías era un hombre que se declara delante de Dios cuando lo llama por profeta que él no tiene la fuerza para hacerlo. Dice, yo soy niño, quiere decir, soy débil, no puedo hacer este trabajo. Y Dios le dice que él no puede decir eso, porque Dios va a estar con él. Y Jeremías fue uno de los profetas más comprometidos y más duros en un momento difícil, porque no era la fortaleza del hombre, era la fortaleza de Dios. Por lo tanto, la fe actuó en ellos, y dice, y termina el párrafo diciendo, y se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Tenemos todo esto, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Es toda una lista de conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Acá podemos poner varios nombres, ¿no es cierto? El nombre de Josué, que derrotó a los amalecitas en el desierto cuando todavía no tenía un ejército, de Gedeón,
que hizo huir a todos los madianitas, de David, que dio la victoria sobre los pueblos filisteos. Son todos casos de fe. Quiere decir que cuando leemos la primera parte de la Biblia, tenemos todos hombres que confiaron y que por la fe lograron muchísimas cosas. Todos estos triunfos de la fe son admirables y comprensibles, desde la óptica espiritual y eterna y desde la óptica humana, porque lo miramos como hombres y también vemos que es una victoria tremenda. La parte triunfante de la fe está ya descrita, pero resulta que ahora entra en la segunda parte. Y esto es lo interesante de esta porción, que después que me mostró todo esto, me lleva a la otra parte. Y dice que otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Es decir, está diciendo que hay otra cara de la fe, que es el triunfo espiritual de algunos que tuvieron que afrontar tiempos difíciles. Y hubo cristianos, hay cristianos como nosotros hoy, que no tenemos tiempos difíciles, porque hoy todos vinimos, nos sentamos tranquilos, nadie nos persigue, nadie nos mata, no tenemos que meternos en las catacumbas. Pero hubo un momento en que los cristianos y los hombres de fe tenían que meterse en las catacumbas y en esas tumbas subterráneas para poder hacer sus reuniones y hacer sus encuentros. Y lo hacían allí porque los romanos tenían un gran respeto por los muertos y no harían una matanza en las catacumbas donde estaban sus muertos. Y entonces iban allí los cristianos. Bueno, estos también tenían fe, no es que no tenían fe y por eso sufrieron. A ellos les tocó esa parte. Y se presentan, hay dos versículos en este capítulo que son muy notables. En la parte positiva, en el versículo 34, dice, por la fe evitaron filo de espada. Lo hemos leído, ¿no es cierto? Pero en el versículo 37 dice, por la fe fueron muertos a filo de espada. Quiere decir que por un lado dice, por la fe fueron librados, pero otros por la fe tuvieron que sufrir el martirio. No, recuerde siempre esto, se lo recordé hace poco al secretario, un ex secretario de Cultura de aquí que me vino a hablar. Estaba yo cruzando la plaza y me interceptó y me preguntó, y le dije, mire, tenga en cuenta que en el mundo hoy están matando un cristiano cada 2 minutos en el mundo islámico. Nunca hay que olvidarse de eso. Ahora, ¿qué pasa? ¿Que ellos no tienen fe? No, ellos tienen fe y mantienen su fe. Y Dios les da fortaleza como para estar allí en medio de la lucha y de las dificultades. Dios les da todo eso. Y ellos tienen fe. Nadie puede hablar mal de la fe de ellos. Nadie puede decir nada acerca de la fe de ellos. Pero a ellos les tocó eso. Porque muchas veces Dios pone sobre nuestra vida una carga y nos da por la fe también la fuerza como para sobrellevarla. A veces, a ustedes y a mí seguramente nos pasa, que vemos a cristianos que están en problemas y que nos admiramos realmente de cómo esos cristianos, a pesar de los problemas, mantienen su fortaleza espiritual y siguen adelante. Y muchas veces yo viendo eso, decía yo, ¿qué me hubiera pasado a mí si yo hubiera estado en ese caso? ¿Qué me hubiera pasado a mí? Y yo estoy seguro de lo que me hubiera pasado. Que si alguien me dice hoy, vas a tener ese problema, yo voy a decir, no podría soportarlo. Pero si Dios me los mandara, Dios me va a dar también la fuerza para soportarlo el problema. Cuando miramos desde afuera, sentimos nuestra impotencia frente a esto. Pero cuando estamos allí, Dios nos da la fortaleza. Yo recuerdo el caso de un matrimonio con un chico discapacitado, pero muy discapacitado. Y yo lo miraba a ellos, era un matrimonio de fe, con su hijo, y Dios les dio la fortaleza. Y debe ser, acá hay muchos padres, debe ser muy difícil tener un hijo en estas condiciones. Es muy difícil.
Y si yo lo miro desde afuera, digo, yo no lo hubiera soportado. Pero sé que si Dios me lo hubiera mandado, juntamente con eso, me hubiera dado la fuerza para soportar. Porque así como la fe me libra de ciertas cosas, la fe también me da la fortaleza como para superar ciertas cosas de nuestra vida. Es lo que le hicieron un día al predicador Moody, que le preguntó a alguien, si yo vengo con un revólver y se lo pongo en la cabeza y le digo, reniegue de Jesucristo, ¿usted qué haría? Dice, bueno, yo creo que negaría a Jesucristo. ¿Por qué? Porque usted no tiene el revólver. Pero creo que si usted me pusiera un revólver de verdad acá, Dios me daría la fuerza necesaria como para no renegar. Es decir, que la fe nos da la fortaleza en el momento en que la necesitamos. Y la fe nos da la fuerza en el momento de la necesidad. Por eso a veces nosotros miramos y decimos, uy, si me pasara esto, ¿qué haría yo? Pues en el momento en que eso pasa, Dios da la fortaleza que necesitamos. Por lo tanto, así como hay algunos que triunfaron por la fe en lo positivo, hay otros que triunfan por la fe en medio de sus dificultades y de sus problemas. Y no es que tienen esto porque tengan menos fe, sino porque Dios determinó en su soberanía, que a veces yo no la entiendo, pero Él determinó que las cosas para esa persona fueran así. Y le da la fuerza como para seguir adelante. Yo escuchaba un día un pastor que ahora está con el Señor, que nació un hijo que le faltaba una mano. Y él contaba la experiencia, porque tenía 2 hijos, y los 2 primeros hijos eran normales. Y entonces, dice, claro, los hijos, usted sabe cómo son los chicos que tenían las 2 manos hacían de todo, y el otro trataba de hacerlo, pero no podía. Dice que un día se subieron al techo, treparon, y el que le faltaba la mano también trepó. Y entonces empezaron a saltar y a agarrarse, y él no podía hacerlo, no se animaba con una sola mano. Y él me contaba, y yo estaba abajo, y le decía, vos podés hacerlo, vos podés hacerlo. Dice, yo mientras que se lo decía me desgarraba por dentro, pero le decía, podés hacerlo. Dice, y finalmente pudo hacerlo, ¿no? Y él me contaba de la lucha que había tenido por esto, y la lucha también interna en la familia, ¿no? Porque teniendo 2 hijos sin ese problema y uno con problema, hay una lucha. Pero el Señor le dio a él y a la esposa la fortaleza para seguir adelante, y al joven la fortaleza como para ser un siervo de Dios, y creció y fue un siervo de Dios, con todo ese problema. Lo que quiere decir que no hay conflicto donde Dios no esté presente. Ahora, nosotros queremos que todos los conflictos se resuelvan. A veces no se resuelven y Dios nos da la fuerza. Aquí se mencionan unas cuantas cosas. Se mencionan, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Y así como hablamos de la fuerza que Dios le dio a Jeremías, Jeremías fue uno de los que sufrió azotes y cárceles y tuvo que atravesar por todo eso. Y notablemente, a pesar de que estaba en la cárcel, él tenía fuerza como para seguir adelante. Echado en una cisterna, y sin embargo se mantuvo para seguir adelante. Otros dicen fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Hay un montón de casos en el Antiguo Testamento. El sumo sacerdote Zacarías, que era hijo de Joiada, que había sido un gran sacerdote, profetizó en tiempo del rey Joás. Y durante la vida del sacerdote padre, este rey marchó derecho, porque se ve que el padre tenía mucho carácter y mucha autoridad. Pero cuando muere el padre, Joiada se desvía y pone ídolos hasta en el templo que había sido recién restaurado. Y Zacarías, por la fe, él se levanta y profetiza, y lo apedrean en el patio del templo. Y tiene que aguantar eso. Así que de repente a uno Dios le da y a otro le da la fortaleza para soportar esto. Nosotros nos deleitamos cuando leemos el profeta Isaías. Es el gran poeta del Antiguo Testamento. Es una maravilla las descripciones que él hace, sobre todo cuando habla del Señor. Según la historia,
huyó hasta la ciudad de Belén, huyendo del rey Manasés, y se refugió en la montaña, y lo tomaron prisionero y lo aserraron, es decir, lo serrucharon por la mitad estando vivo. Te vio que dice que fueron aserrados. Era una de las condenas que ponían. Y era un profeta de Dios. Lo mismo en tiempo del rey Joacín. Profetiza Jeremías por la fe y es librado. Lo quieren condenar a muerte y Dios lo libra. Pero aparece otro profeta que se llama Urías y tiene que huir a Egipto, y el rey lo manda a buscar a Egipto, lo trae y lo ejecuta. Uno dice, esto le pasa también a los hombres de fe. Y uno se pregunta, ¿es distinta la fe que tenía Urías de la que tenía Jeremías? No, los dos tenían fe, pero su destino fue diferente. Job perdió todas las cosas. Ustedes recuerdan la historia de Job. Job no tiene un aviso previo, Dios no le dice nada, pero de un día para otro va perdiendo todas las cosas. No tiene una promesa razonable de Dios sobre lo que está pasando. Dios está silencioso y él no es confortado como fue confortado Abraham. Abraham, Dios le dijo, yo soy tu escudo y tu galardón, ¿no? Él no recibió esa palabra, ni tuvo sanidad divina de la enfermedad como la tuvo Naamán, por ejemplo, que fue sanado divinamente, ni tuvo la libertad como la tuvo Daniel, ni tuvo ningún ángel que se le acercó y le dijo, no temas. Nada de eso. Dios estaba callado, pero estaba presente. Y es notable que en medio del sufrimiento, él dice, recibiremos de Dios lo bueno y lo malo no lo recibiremos. Yo sé que mi Redentor vive, que está presente. Yo sé que está presente. Y protesta, pero la fe lo sostiene en ese momento. Lean ustedes la historia en el Nuevo Testamento de Esteban, ese hombre que hace la primer análisis de la historia de Israel desde la fe cristiana, brillante en su pensamiento, una promesa para la iglesia, su primer sermón público, y lo mataron, ese mismo día lo apedrearon. Uno se pregunta, ¿el Dios omnipotente no estaba allí? Claro que estaba allí. ¿El Dios omnisciente no sabía que lo iban a apedrear? Claro que lo sabía. ¿El Dios todopoderoso no podría librarlo? Sí que podía. ¿Por qué no lo hace? Porque Dios tiene razones que yo no entiendo. Por eso, por la fe, Dios libra de las dificultades o Dios sostiene en las dificultades. Las dos cosas. Nosotros a veces leemos en la palabra de Dios parcialmente las cosas, ¿no? Ponemos un cuadrito en nuestra casa con un pedacito de la Biblia, y a veces ese pedacito de la Biblia sacado de contexto dice lo que nosotros queremos que diga, ¿no? Ponemos el cuadrito que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el versículo es mucho más largo que eso, ¿eh? Fíjese usted lo que dice el versículo completo. He aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted se da cuenta que cuando pone el contexto es distinto, ¿eh? Es distinto. Ya no es como lo ponemos en el cuadrito, sacamos la última parte. Pero él dice, no, dice, yo estoy preparado para esto, estoy preparado para pasar hambre, y pasaba hambre, y pasó cárcel y todo. Dice, yo puedo soportarlo todo en Cristo que me fortalece. Nosotros lo usamos como si fuera el versículo de Superman. ¿No es cierto? El versículo de Superman. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Superman. Y Pablo no lo está usando como Superman. Él dice, yo sé y puedo pasar hambre y pasar necesidad. No es que siempre voy a tener todo. No. Muchas veces voy a pasar por hambre y por necesidad, y yo puedo pasar por cualquier circunstancia negativa porque puedo pasarla, porque Cristo me va a dar la fuerza. Dice otra cosa distinta. Por eso la Biblia no hay que cortarla en pedacitos, ¿vio? Yo digo que a veces se usa el método de Jack el Destripador. Saco lo que quiero y lo pongo allí, ¿no es cierto? No destripemos la Biblia. Tomemos el párrafo completo y vamos a saber qué es lo que Dios tiene para nosotros. Pablo
había crecido en la fe, y lo está diciendo acá. Había caminado con el Señor, había recibido todo en mano del Señor, y sabía que el Señor estaba con él, y que él podía superar cualquier adversidad que viniera si el Señor está con él. Y nosotros podemos superar todas las cosas si el Señor está con nosotros. Por eso, cuidado con esos exitismos de fe. Es fácil, miren. Si yo esta noche digo, vengan todos los que están enfermos y Jesús los va a sanar a todos, indudablemente esto estaría rebosante de gente porque todos quieren, pero estaríamos mintiendo. Estaríamos mintiendo, porque no es así. Y porque todos nosotros sabemos que no es así. Porque hemos pasado por necesidades, y hemos pasado por problemas, y hemos pasado por dificultades. Lo único que podemos asegurar, porque es lo que asegura el Señor, es que Él va a estar con nosotros todos los días, hasta el fin. Y la presencia del Señor todos los días hasta el fin nos ayuda a atravesar todos los problemas que tenemos en nuestra vida. Y eso sí lo dice la palabra de Dios. El Señor le dijo a los suyos en el momento de ir a la cruz, en el mundo ustedes van a tener aflicción. Nosotros no podemos predicar a un Cristo que nos saca todas las aflicciones, porque el Señor dijo, en el mundo van a tener aflicción. Pero dice, pero confíen, porque yo he vencido al mundo, es decir, soy más poderoso que eso. Y realmente el Señor es más poderoso que eso y sostiene en los momentos de prueba y de dificultad y nos mantiene en pie a pesar de las tormentas. Y yo creo que esa es la manifestación más gloriosa del poder de Dios en nuestra vida. Cuando en medio de las dificultades podemos ver la mano poderosa del Señor que nos sostiene y vamos pasando la tormenta, pero nos mantenemos firmes, y finalmente cuando empieza a salir el sol y estamos firmes, nos damos cuenta que hemos crecido en la fe y en la dependencia del Señor. Por lo tanto, cuando hablamos de la fe, el autor del capítulo primero nos planteó todas las cosas maravillosas y después nos dijo, pero miren que también hay esto. Y nos mostró también que no es que yo me convierto en Superman por la fe, sino que el Señor Todopoderoso me va a sostener durante toda la vida. No hay que olvidarse que cada uno de nosotros es un ser débil. Todos somos débiles. Lo que tenemos es un Dios Todopoderoso que nos sostiene. Y si estamos en pie y si seguimos, no es por nuestra fuerza, sino porque es por la fuerza de Dios que nos sostiene en medio de nuestra debilidad. Señor, te rogamos que esta noche podamos entender esta palabra tuya y podamos ponerla dentro de nuestro corazón, para no solamente entenderla, sino para tenerla atesorada para los momentos de dificultades que nos sobrevengan. Señor, te damos gracias porque estamos aquí y podemos ayudarnos unos a otros. Te pedimos por los hermanos que están enfermos, que están pasando por dificultades, por los que tienen que afrontar pruebas ahora, y te rogamos, Señor, que tú los sostengas y los fortalezcas. Señor, gracias por la bendición de ser tus hijos y de poder poner todos los días nuestra confianza en ti y saber que tú nos estás sosteniendo en medio de nuestras debilidades. Recibe, Señor, nuestro agradecimiento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org.
losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.